Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien, ya queda muy poquito de curso, así que mucho ánimo, solamente tenemos unas cuantas semanas por delante y esto ya está hecho, así que bueno, ahora no lo abandonéis, no dejéis de hacer las actividades, seguid el curso al final porque bueno, queda muy poquito tiempo, pero las últimas semanas ya sabéis al final que son las más importantes. Entonces, sé que os puede estar costando, que os está resultando muy pesado, que ya son muchos meses los que llevamos con la enseñanza online y a distancia, pero bueno, pensad que eso, que ya es un mes más de trabajo y que queda muy poquito, ¿vale? Así que mucho ánimo. Y bueno, pues nada, por mi parte, vamos a empezar con un tema nuevo, ¿vale? Que es el tema 8, que lleva por título La monarquía hispánica. Mi idea sí que era llegar hasta el tema 9, pero creo que no va a ser posible, no nos va a dar tiempo. Nos quedan escasamente 3 semanas de clases, pongamos 4 como mucho, y va a ser imposible. Así que bueno, vamos a ver este tema a fondo y en profundidad, porque sí que es un tema que quiero que entendáis bien y que conozcáis. Entonces, bueno, pues vamos a verlo poco a poco y sin prisa, ¿vale? Por otra parte, también os quería decir que los ejercicios que me habéis mandado esta semana y la semana anterior no los he corregido porque no me ha dado tiempo, porque entre hacer las presentaciones de PowerPoint, grabaros los vídeos, hacer las actividades, corregirlas de otros cursos, pues al final me ha sido imposible, pero no os preocupéis porque lo haré y lo corregiré. Y también os quería decir a todos esos que tenéis pendiente la segunda evaluación y la primera evaluación, os mandé, recordad, un rayuela con las actividades que teníais que entregarme. Recordad que me tenéis que entregar esas actividades antes del 8 de junio. Y no las dejéis porque son fundamentales, son las actividades con las que podéis recuperar las anteriores evaluaciones. Con lo cual, ya os digo, no paséis del tema porque es muy importante, ¿vale? Así que bueno, ya dicho todo esto, que son cosas que sí que os tenía que decir, vamos a empezar con el tema en sí. Ya os digo que el tema se llama la monarquía hispánica y con la monarquía hispánica a lo que nos referimos es a la monarquía que se establece en España desde que llegan los reyes católicos hasta el reinado de Carlos II. Bueno, la familia monárquica durante todo este periodo va a ser la familia de los Austrias o de los Habsburgo, que van a tener un recorrido muy importante en la historia de España en los siglos XVI y XVII y que es fundamental conocer porque es el periodo, podemos decir, de mayor esplendor de toda la historia de España, indudablemente. Bueno, la monarquía hispánica nosotros la vamos a ver bueno, pues en el reinado de 5 reyes, fundamentalmente, que son estos 5 que tenéis aquí. Los dos primeros, Carlos I y Felipe II, van a ser los que conviertan a España en un gran imperio y los que consigan tener la hegemonía de España en toda Europa y en el mundo. La hegemonía significa el poder supremo, ¿vale? Es decir, España se va a convertir en la potencia mundial más importante durante el siglo XVI, que va a ser el periodo en el que reinen Carlos I y Felipe II. Y el siguiente siglo, el siglo XVII, va a ser en el que reinen Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que es un siglo todo lo contrario, de decadencia, en el que España va a perder la hegemonía de Europa y del mundo y poco a poco va entrando en una situación de crisis y de decadencia progresiva, ¿vale? Pero bueno, esta primera semana en quien nos vamos a centrar es en la figura de Carlos I, que es una figura muy importante porque fue no solamente rey de España, sino el gran emperador de Europa. Así que vamos a ver un poco cómo fue su reinado. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con Carlos V. Y bueno, el nombre de Carlos V vais a ver algunas veces que pone Carlos I y otras vais a ver que pone Carlos V. ¿Por qué decimos Carlos I y Carlos V? Bueno, Carlos fue Carlos I de España, es decir, en España no había habido ningún otro rey que se llamase Carlos, con lo cual fue Carlos I, pero en Alemania, que también fue emperador de Alemania, ya había habido 4 Carlos antes que él, con lo cual en Alemania se le conocía como Carlos V. Puesto que en la historia ha pasado a ser como no solamente el rey de España, sino el gran emperador de Alemania, generalmente se le conoce con el nombre de Carlos V, ¿vale? Con lo cual hablamos de Carlos V, pero realmente en España era Carlos I. Bueno, ¿cómo llega Carlos al trono español? Porque
donde nos hemos quedado en España fue con la monarquía de los Reyes Católicos, ¿vale? Carlos V era el nieto de los Reyes Católicos, ni siquiera era su hijo. Entonces, ¿por qué razón Carlos de los Reyes Católicos es el que hereda el trono de España? Bueno, pues vamos a verlo. Lo que sucede es que una vez que muere Isabel I de Castilla, el trono de Castilla era para uno de sus hijos y la hija la hija heredera del trono era Juana de Castilla, ¿vale? La que seguro que habéis oído hablar de ella como Juana la Loca. Bueno, efectivamente, Juana estaba casada con un príncipe que era el Felipe el Hermoso, que no sé si también habréis oído hablar de él, y Felipe el Hermoso era hijo era hijo del emperador Maximiliano de Austria y de María de Borgoña, ¿vale? Bueno, pues Juana hereda el trono, y por tanto Felipe también lo heredan, pero lo van a heredar por muy poco tiempo porque Felipe muere y Juana la declaran como incapacitada para poder reinar. Ya sabéis que, bueno, que se le llamó Juana la Loca porque se consideró pues eso, que estaba loca y que no podía ser reina de España porque no tenía las capacidades. Juana tenía varios hijos y el hijo varón mayor de Juana era Carlos I, ¿vale? Bueno, Carlos I, cuando a Juana la declaran loca, era menor de edad, con lo cual todavía no podía reinar, y hasta que Carlos fue mayor de edad, el que estuvo reinando en Castilla va a ser Fernando de Aragón, que ya era bastante mayor, pero que durante todo ese tiempo en el que su nieto era menor de edad, pues fue él el que estuvo ocupando el trono de Castilla. Bueno, el caso es que ya en el año 1516 va a ser Carlos I el que herede el trono de Castilla. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un poco un árbol un poco más claro de esta situación, es decir, los reyes católicos tuvieron como hija Juana, Juana se casó con Felipe y Juana y Felipe tuvieron a Carlos, pero directamente el trono pasó de los reyes católicos prácticamente a ser de su nieto Carlos. Aquí tenéis una recreación de Juana que cuando fue, cuando fue declarada como loca, incapacitada para el trono, se le obligó a estar confinada, ahora que sabemos muy bien lo que es el confinamiento, se le obligó a estar confinada en el Palacio de Tordesillas, ¿vale? Y allí va a permanecer hasta que finalmente falleció. Bueno, vamos a ver que Carlos V va a heredar un gran imperio por parte de sus distintos abuelos, ¿vale? Por un lado, sus abuelos, os he dicho que en España eran los reyes católicos, sus abuelos por parte de madre. Bueno, pues por parte de sus abuelos de madre va a heredar tanto Castilla como Aragón, ¿vale? Recordad que la corona de Castilla era este territorio de aquí, con algunas plazas en el norte de África, las Islas Canarias, más todas las posesiones en América. Recordad que los reyes católicos fueron quienes comandaron y expedicionaron a Cristóbal Colón, y gracias al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, los castellanos son quienes comienzan a conquistar América. Con lo cual, de Castilla hereda la corona de Castilla que vemos en Europa, es decir, todos estos territorios, más los territorios en América. Por otra parte, su abuelo era Fernando de Aragón, y recordad que la corona de Aragón eran los territorios de Valencia, Cataluña, Aragón y Mallorca, más los que ya se habían conquistado en el siglo anterior, que habían sido Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Esto por parte, ya os digo, de sus abuelos maternos. ¿Qué hereda por parte de sus abuelos paternos? Su padre era Felipe el Hermoso, y por parte de sus abuelos paternos, de María de Borgoña va a heredar de su abuela estos territorios, que van a ser los Países Bajos, ¿vale?, que están aquí, Luxemburgo, el Franco Condado, ¿vale?, que es este territorio que tenéis aquí en color amarillo, y el Charolais. Y por otra parte, de su abuelo, que era Maximiliano de Habsburgo, va a heredar territorios en el Sacro Imperio, ¿vale? En el Sacro Imperio, que era, bueno, pues lo que hoy conocemos como Alemania, que era todo este territorio, y de su abuelo hereda estos territorios que van a ser fundamentalmente Austria, ¿vale? Bueno, al heredar parte de los territorios que formaban parte del Sacro Imperio, también Carlos va a tener la posibilidad de convertirse en el emperador de este Sacro Imperio, ¿vale? En este imperio había distintos príncipes, y entre todos esos príncipes que controlaban los distintos territorios del Sacro Imperio se elegía al emperador. Bueno, pues al heredar territorios dentro del Sacro Imperio, Carlos va a tener la posibilidad también de ser elegido como emperador por parte de esos príncipes, ¿vale? Que al final lo será. Con lo cual ya vemos que el imperio que hereda Carlos V es muy muy extenso, porque son todos estos territorios que tenéis aquí en Europa más las posesiones en América, con lo cual España pasa a convertirse de ser
un territorio que abarcaba básicamente la península ibérica a ser un territorio que abarca buena parte de América y buena parte de Europa. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que sucede cuando Carlos llega. Bueno, Carlos I no se había criado en España, ¿vale? Sino que Carlos I se había criado durante toda su vida en Flandes. Le había criado la familia paterna, por parte de su padre. Con lo cual, Carlos llega a España en 1516, cuando tenía 16, 17 años, y llega a España y no sabía hablar castellano, apenas llevaba 2 años aprendiendo a hablar la lengua y el castellano todavía no lo dominaba bien. Pero además de llegar a España y no dominar bien el castellano, él decide traerse a la corte española a sus ayudantes procedentes todos del extranjero. Además de esto, Carlos, una vez que llega al trono de España, sabe que puede convertirse en emperador del Sacro Imperio y al querer convertirse en emperador de Alemania hay que pagar los gastos de la coronación como emperador y esos gastos van a correr a cargo sobre todo de la corona de Castilla. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, Carlos, imaginaros, llega a España, es un rey que los españoles o los castellanos no conocen. Además se dan cuenta que es un rey que no habla castellano, es un rey que trae a la corte a gente que no es de Castilla, sino a gente que viene del extranjero. ¿Qué sucede en Castilla? Que esta situación no les gusta y que por tanto se van a oponer en un primer momento a Carlos como su rey. Además, Carlos V se va a marchar a Bolonia para ser nombrado emperador. Cuando se marcha a Bolonia para que le den el título imperial, deja el gobierno a un regente que es Adriano de Utrecht, que era extranjero, con lo cual los castellanos, si ya de por sí estaban enfadados, ven que Carlos se marcha del país para ser elegido emperador, que a los castellanos eso les daba exactamente igual, y que además deja el gobierno castellano en manos de un extranjero. ¿Qué es lo que sucede? Que esta situación cabrea de tal manera a los castellanos y también a los aragoneses que se va a producir un levantamiento dentro de España, que va a ser lo que conocemos como el levantamiento de las comunidades de Castilla y de las Germanías de Aragón. Bueno, pues este levantamiento de las comunidades se produce en el año 1520, entre 1520 y 1522, y es, podemos decir, un conflicto que se produce por estas circunstancias debidas a la situación que había con Carlos V y el problema de que era un rey extranjero, más una serie de problemas interiores que ya había en las ciudades de Castilla, ¿vale? Va a ser básicamente una rebelión que va a llevar a cabo la burguesía castellana y que va a ser apoyada en un principio por la nobleza de los hidalgos, ¿vale? Lo que conocíamos como la baja nobleza. Esa rebelión se va a producir en las ciudades más importantes de Castilla, como van a ser en Toledo, en Ávila, en Segovia, en Salamanca, en Valladolid, ¿vale? Estas ciudades van a ser las que se rebelen en contra del emperador, en contra del poder de Carlos V. ¿Qué es lo que le piden los comuneros? Los comuneros son, ¿cómo se les llamó a estas personas que se levantaron en contra del rey? Lo que piden los comuneros para acabar con la rebelión es que Carlos I regrese a Castilla después de que se había marchado a recibir el título como emperador a Italia. También que de los cargos públicos se saque a los extranjeros, ¿vale? Que para que, que sean los castellanos quienes ocupen los principales cargos dentro de la administración castellana. Por otra parte, reducir los gastos, ya que los gastos de la política exterior de Carlos V y de la coronación como emperador eran muy altos y quien hacía frente a ellos era básicamente la corona de Castilla, con lo cual pide que esos gastos se reducen y también piden que las Cortes de Castilla tengan un mayor protagonismo, ya que las Cortes de Castilla, que habían sido una institución que llevaba siglos funcionando, pues prácticamente había perdido toda su capacidad política, ¿vale? Así que todas estas son las cosas que piden los comuneros y por las que se sublevan. La sublevación donde se inicia es en Toledo en el año 1520 y va a estar encabezada por una serie de personajes que son los que llamamos los líderes comuneros, ¿vale? Que van a ser Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, los tres más importantes. Bueno, en este levantamiento de las comunidades, estas ciudades castellanas intentan tomar su propio gobierno en contra del gobierno de Carlos V, es decir, intentan autogobernarse buscando
otra forma de gobierno. Para eso crearon en Ávila una Santa Junta e incluso llegaron a ofrecerle el gobierno a Juana, que recordad que era la madre de Carlos y que había estado recluida, bueno, y que seguía recluida en Tordesillas, ¿vale? Incluso le llegan a ofrecer la corona de España para que se convierta su reina en lugar de serlo su hijo. Sin embargo, Juana al final lo acabará rechazando. La cosa es que la rebelión se va haciendo cada vez más fuerte en Castilla, se acaba convirtiendo en un verdadero caos y de hecho van a ser incluso los campesinos los que acaben incorporándose a esa rebelión, que ya estaba formada pues por artesanos, por comerciantes, básicamente por los miembros, ya os digo, de los que vivían en las ciudades y también por la baja nobleza y el bajo clero. Bueno, la cosa es que este levantamiento de las comunidades poco a poco va perdiendo apoyos hasta que la nobleza terrateniente, es decir, la alta nobleza, la que tenía las grandes tierras, se alían con Carlos V. Al final Carlos V conseguirá acabar con la rebelión, ¿vale? Tras la célebre batalla de Villalar, que se produce en el año 1521, y tras esa batalla, en la derrota de Villalar, los comuneros, como Juan Padilla, como Bravo y como Maldonado, acaban siendo ejecutados, ¿vale? Bueno, la consecuencia de todo esto, de toda esta rebelión de las comunidades, es que al final Castilla va a ser un territorio directamente dominado por el rey. Es decir, el rey no consigue tener un control efectivo de Castilla porque los castellanos se oponen a él, pero tras la derrota a los castellanos no les queda más remedio que asumir que Carlos es el nuevo rey de Castilla y de Aragón, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso, se fortalece mucho el poder del rey en Castilla. En la corona de Aragón sucede una revuelta muy parecida, que es la revuelta de las Germanías, que se produce entre 1519 y 1521. Es una revuelta no tanto en contra del poder de Carlos V, sino que es un poco más social, ¿vale? Debido a los problemas sociales que ya había en la corona de Aragón. La cosa es que surge de manera paralela al movimiento comunero, o sea que toda la península ibérica está en un completo caos y en una completa situación de rebelión porque está ya las comunidades en Castilla y las Germanías en Aragón, con lo cual al final prácticamente toda la península está en un conflicto continuo. Bueno, el enfrentamiento se va a producir básicamente entre los artesanos, la pequeña burguesía y los campesinos en contra de la oligarquía urbana, es decir, de los grandes cargos en las ciudades, que eran básicamente la nobleza y el clero, que bueno, habían ido tomando, ya os digo, el control de las ciudades en lugar de tenerlo, bueno, pues eso, la burguesía, que era la que había residido siempre en ellas. Bueno, la cosa es que esto se llama la revuelta de las Germanías porque a los rebeldes se hicieron llamar agermanados y los agermanados llegaron a hacerse con el control de la ciudad de Valencia en 1519 y llegaron a extender la rebelión no solamente por toda Valencia, que es donde tuvo su foco fundamental, sino que también se llegó a extender también por Baleares. Bueno, el caso es que al final la revuelta de las Germanías también acabó siendo derrotada y bueno, pues en Orihuela en 1522 culmina esta revuelta y las consecuencias van a ser muy parecidas a las de las comunidades. Al final, como consecuencia, bueno, pues el rey consigue aumentar su poder en la corona de Aragón y sobre todo la aristocracia es la que aumenta el poder en este territorio. Es decir, para resumir un poco esto que hemos visto, en política interior lo que sucede es que el rey Carlos no gusta ni en la corona de Castilla ni en la corona de Aragón. Tanto Castilla como Aragón llevan a cabo unos movimientos de rebelión en contra del rey para intentar acabar con su poder, pero no lo consiguen. Al final, tanto los comuneros en Castilla como los agermanados en Aragón acaban siendo derrotados y Carlos V consigue convertirse en el rey efectivo de esos territorios, sin ningún tipo de discusión. Bueno, aquí tenéis un cuadro comparativo. Yo, bueno, no os lo voy a explicar porque ya os lo he estado explicando, pero bueno, os lo dejo por aquí por si queréis parar el vídeo, echarle un vistazo y ver un poco cuáles son las diferencias que existen entre el levantamiento de las comunidades y el de las Germanías. Pero bueno, sobre todo me interesa que tengáis claro que en las comunidades es un levantamiento en contra del emperador en Castilla y las Germanías, básicamente, la corona de Aragón, ¿vale? Con eso yo, vamos, me doy por satisfecho. Bueno, por otra parte, hay que ver también la política exterior. Exterior se refiere a la política que lleva a cabo Carlos V fuera de la península ibérica. Bueno, os he dicho que Carlos V hereda un gran imperio. Al heredar un gran imperio, Carlos no solamente gobierna en la península ibérica, sino que gobierna en todos los territorios que ha heredado en Europa. Bueno, ¿cuáles van a ser sus objetivos de cara al exterior? Lo primero va a ser crear una monarquía universal, es decir, intenta convertirse en la monarquía más importante de toda Europa y va a intentar mantener esa monarquía. Además, Carlos va a intentar convertirse el emperador y hacerse valer como emperador en todo el territorio
del Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, de lo que hoy es Alemania, y por otra parte, otro de sus objetivos van a ser la defensa de la cristiandad. La defensa de la cristiandad, porque recordad, que lo hemos visto en el tema anterior, que ahora mismo es cuando aparece el luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo, aparecen nuevas iglesias y Carlos era un emperador puramente católico, con lo cual va a intentar que el cristianismo continúe siendo, bueno, el cristianismo, más bien el catolicismo, continúe siendo la religión imperante y la religión dominante dentro de sus territorios. Bueno, esta política exterior va a llevarle a numerosos conflictos con un montón de territorios, con Francia, con el Papa, con el Imperio Turco, con los príncipes alemanes y con los protestantes, y vamos a ir viendo cada uno de esos conflictos que Carlos tiene a nivel exterior, ¿vale? Vamos a verlos muy por encima. Bueno, la primera rivalidad que tiene Carlos va a ser la rivalidad fundamentalmente con Francia, ¿vale? En Francia el rey era Francisco I y Francia y el emperador se van a disputar la hegemonía de Europa, es decir, Carlos en ese momento tenía la hegemonía europea, es decir, España y todos los territorios que había heredado eran el poder supremo dentro de Europa, pero Francia quiere arrebatarle y quiere convertirse en la primera potencia europea y quitarle el poder a Carlos. Lo que sucede es que empieza pues una gran rivalidad entre ambos reyes, ¿vale? Entre Carlos y entre Francisco I, y eso va a hacer que estallen hasta 4 guerras distintas entre Francia y España en solo 40 años. O sea que imaginaros el coste económico de soportar 4 guerras seguidas entre Francia y España. ¿Por qué se enfrentan Francia y España? Bueno, aparte de porque eran rivales, Carlos y Francisco I, es decir, había ahí una rivalidad personal, también el problema es que si os fijáis, Francia queda completamente encajonada. Todos estos territorios que tenéis aquí rodeados son territorios que tenía Carlos, con lo cual Francia no puede expandirse hacia otros territorios porque ya pertenecen a Carlos, con lo cual la presencia española hacía que los franceses no se pudieran expandir. Por otra parte, Francia quería territorios que pertenecían a Carlos. Por ejemplo, Francia estaba interesada en los Países Bajos y en Luxemburgo, en el Franco Condado o incluso en el Reino de Navarra que pertenecían a Carlos, con lo cual los franceses se los quieren quitar. Y por otra parte también tenían rivalidad por este territorio de aquí, ¿vale? Que es el milanesado, y el ducado de Milán interesaba tanto a franceses como a españoles, y sobre todo a Carlos le interesaba porque si os fijáis, Carlos dominaba también Austria, con lo cual si dominaba Milán, pues tenía aquí un recorrido y podía más o menos tener todos sus territorios unidos pasando por Milán, ¿vale? Con lo cual tenía un gran interés en este territorio. Bueno, al final, después de las numerosas guerras con Francia, Carlos sí que conseguirá hacer ver su hegemonía, pero eso va a desgastar mucho, pues sobre todo, lo que viene siendo la política económica de la monarquía de Carlos. Bueno, también Carlos V va a rivalizar con el papado, básicamente porque Carlos V se muestra como el gran defensor de la cristiandad y el papa ya sabéis que es la primera persona dentro de la cristiandad, con lo cual comienza una rivalidad personal entre los dos, entre el papa que era Clemente VII y el rey Carlos. Incluso el papa Clemente VII llega a aliarse con los franceses para ponerse en contra de Carlos y como respuesta en 1527 el ejército de Carlos V llevó a cabo el saqueo de Roma, ¿vale? El saco de Roma que se llama, donde, bueno, pues asaltó y saqueó la capital durante unos meses. El caso es que, bueno, al final la rivalidad con el Papa no llegó a ser efectiva, no llegó la sangre al río, puesto que finalmente en 1529 el Papa Clemente VII y Carlos V, bueno, pues eso, se acabarán reconciliando. Y bueno, otro de los enfrentamientos bastante graves que va a tener Carlos va a ser el enfrentamiento con el Imperio Turco. Bueno, el Imperio Turco en este momento se estaba expandiendo de manera prodigiosa por toda Europa y por toda Asia. Aquí estáis viendo la expansión del Imperio Otomano y eso hacía que peligrasen las plazas que tenía aquí Carlos en el norte de África y los territorios que tenía aquí en Europa que estaban amenazados por los turcos. Los turcos además no solamente eran una potencia en tierra, sino que sobre todo eran una potencia en el mar. En el mar contaban con el apoyo de los piratas berberiscos y esos piratas atacaban continuamente los barcos que tenía Carlos V, sobre todo aquí en el Mediterráneo. Con lo cual, los turcos van a intentar arrebatar todas las plazas que tenía Carlos en el norte de África y de hecho conseguirán conquistar una de las plazas que habían pertenecido a los reyes católicos, como por ejemplo Argel.
Bueno, el caso es que el conflicto con los turcos no pudo ser solucionado, puesto que al final sí que es cierto que Carlos consiguió recuperar Túnez, pero Barbarroja le acabó arrebatando el territorio de Argel, la plaza de Argel, con lo cual, bueno, pues esto fue una derrota para Carlos. Además, bueno, pues ya os digo, sobre todo la amenaza estaba aquí. Los turcos se habían expandido por aquí, por Hungría. Solimán el Magnífico había conseguido tomar todo el territorio de Hungría y fijaros que el territorio de Austria está aquí, es que está en la misma frontera, con lo cual este territorio que pertenecía a Carlos peligraba y los turcos estaban muy cerca, con lo cual quería expulsarlos de allí cuanto antes. Y bueno, otro de los enfrentamientos, que este ya sí que os tiene que sonar más, es el enfrentamiento con los protestantes. Bueno, recordad que en Alemania, en la ciudad de Wittenberg, había aparecido un monje agustino, que era Lutero, que había llevado a cabo, bueno, pues había publicado una serie de tesis en contra del catolicismo y por tanto esas tesis se fueron extendiendo poco a poco entre, bueno, pues sobre todo entre los príncipes alemanes e hicieron que el protestantismo y el luteranismo se fuera a extender poco a poco por Alemania. Recordemos que Carlos era el emperador de Alemania. Claro, al ser Carlos el emperador de Alemania y ser un emperador católico, no quería que el luteranismo, que es un movimiento en contra de la Iglesia Católica, se extendiese en su imperio. Con lo cual se va a producir un enfrentamiento entre Lutero y Carlos V, al que van a apoyar los príncipes alemanes, a Lutero quiero decir, ¿vale? Es decir, los príncipes alemanes se dan cuenta de que este motivo religioso les viene bien para quitarle cada vez más poder al emperador, con lo cual esos príncipes van a apoyar a Lutero en contra de Carlos y a pesar de que en el edicto de Worms el luteranismo es prohibido, los príncipes, bueno, pues protestarán en las dietas de Worms, en las dietas de Espira y de Augsburgo, esto ya os hablé en el tema anterior, y al final, bueno, pues esas negociaciones con los príncipes alemanes acaban fracasando y se produce una guerra en sí, ¿vale? Que va a ser la guerra contra los países, vamos, sí, la guerra contra los protestantes alemanes, que acaba dando lugar a la batalla de Mühlberg en el año 1547, ¿vale? En esta batalla, en 1547, en contra de los protestantes, Carlos sale vencedor, de hecho sale vencedor, pero al final no consigue que el luteranismo sea prohibido en Alemania, sino que a pesar de que, bueno, pues había conseguido una victoria frente a los protestantes, en 1551 se vuelve a reanudar otra vez la guerra y al final, bueno, pues Carlos acaba siendo derrotado. La cosa es que una vez que Carlos es derrotado contra los protestantes, se firma la paz de Augsburgo en el año 1555 y con la firma de la paz de Augsburgo, Carlos se tiene que bajar los pantalones porque al final tiene que acabar reconociendo la existencia del luteranismo y se acaba rompiendo la unidad religiosa de Alemania. Es decir, en Alemania va a desaparecer la unidad religiosa, quiero decir que todos los alemanes fueran católicos y al final pues Alemania se va a romper en territorios católicos y territorios protestantes. De hecho, se establece lo que, bueno, viene siendo la cuius regio e ius religio, es decir, se establece que en cada territorio del imperio se imponga la religión del príncipe local, es decir, que si el Sacro Imperio Romano Germánico estaba dividido en numerosos principados controlados por distintos príncipes, si tu príncipe era católico, pues los súbditos eran católicos. Que el príncipe de ese territorio era protestante, pues al final los súbditos eran protestantes, ¿vale? Pero la cosa es esa, que al final Carlos no consigue que en Alemania se mantenga el catolicismo como única religión, sino que tiene que aceptar que aparezcan, bueno, pues eso, nuevas ramas protestantes. Con lo cual Carlos, bueno, pues acaba siendo derrotado en muchos aspectos. Bueno, obviamente toda esta política exterior tiene grandes costes y tiene grandes problemas, claro. E imaginaros el tener que sufragar tantísima cantidad de guerras, porque es que tenía un montón de conflictos abiertos. Carlos tenía guerras con Francia, conflictos en el Mediterráneo con los turcos, conflictos con los protestantes en Alemania, conflictos dentro de España. Claro, todo eso hay que pagarlo y hay que pagar al ejército que se va a encargar de todas esas batallas, ¿vale? Carlos va a crear un nuevo ejército, un ejército moderno, profesionalizado, que es el llamado ejército de los tercios, y además para administrar mejor sus grandísimos territorios, porque claro, tenía una gran cantidad de territorios que administrar, va a crear una política y una administración mucho más compleja. Que bueno, ahora no os la voy a explicar porque os la explicaré ya con su hijo Felipe II, ¿vale? Bueno, la cosa es que para conseguir dinero
que consiga, bueno, pues sufragar los costes de todas estas guerras, Carlos V recurrió a numerosos préstamos por parte de banqueros alemanes e italianos, ¿vale? Sobre todo por parte de la familia Fugger. Claro, ya sabéis lo que pasa con un préstamo. Cuando te dan un préstamo, lo que tienes que hacer es devolverlo. Pero claro, Carlos estaba en tantas guerras que al final la Casa Real se acabó endeudando inevitablemente. Con lo cual, toda esa política exterior de Carlos y las deudas que va a contraer Carlos con esos banqueros alemanes e italianos van a acabar siendo heredadas por su hijo Felipe II, que va a tener que hacer frente, bueno, pues a un endeudamiento cada vez más grave de la Hacienda Real y que va a acabar en una bancarrota. Bueno, la cosa es que al final Carlos abdicó antes de morir. Carlos, pues eso, había tenido un reinado muy duro, muy difícil, por el enfrentamiento continuo con turcos, con franceses, con protestantes, y al final realmente ninguna de esas campañas había salido bien. Con los franceses continuaba en guerras continuas, con los turcos había perdido Argel, no había conseguido realmente frenar su avance en el Mediterráneo, con los príncipes alemanes al final había tenido que acabar reconociendo el protestantismo, con lo cual a Carlos le salen tan mal las cosas que, bueno, ya cuando enferma se siente tan derrotado y tan desilusionado con el devenir de la monarquía que al final, bueno, pues acaba abdicando y dejando el trono en el año 1556. Bueno, es muy curioso porque en 1556 Carlos V, a donde se va a retirar para pasar el resto de su vida, va a ser a un monasterio que está en un pueblecito de Cáceres, que se llama Cuacos de Yuste, no sé si habéis oído hablar de él porque está bastante cerca de aquí de Navalmoral, y bueno, pues en Yuste, en el monasterio, finalmente va a ser donde, bueno, pues él pase el resto de sus días. Así que, bueno, esto tenemos que valorarlo porque muy cerquita de donde vivimos, ya veis que, bueno, en este monasterio estuvo viviendo sus últimos años el gran emperador y el que fue, bueno, pues la persona más importante del mundo durante la primera mitad del siglo XVI. Y bueno, pues en Yuste finalmente, ya en el año 1558, Carlos V acaba muriendo, bueno, pues en esa tranquilidad que ya tenía. Bueno, el monasterio de Yuste, que sepáis que lo podéis visitar, es una, vamos, es una maravilla y bueno, pues allí todavía permanecen, están, vamos, las estancias de Carlos V, bueno, pues de los últimos años de su vida cuando estuvo retirado allí en Yuste. Así que bueno, cuando lo queráis visitar, lo tenemos por aquí cerquita. Bueno, el caso es que al final Carlos, bueno, pues cuando acaba abdicando en el año 1556, le va a entregar el gobierno a su hijo Felipe II y otra parte a su hermano, que ya, bueno, hablaremos cómo reparte su gran imperio Carlos una vez que veamos a Felipe II. Pero bueno, ya hemos visto más o menos esta parte del tema y eso, quiero que memoricéis eso, que bueno, en la primera mitad del siglo XVI, Carlos V crea un gran imperio y un gran imperio conlleva grandes dificultades, con lo cual los grandes esfuerzos de Carlos V van a ser básicamente intentar mantener intactos todos sus territorios, defender la fe católica, que es algo que no consigue, y también convertirse, bueno, pues en el rey efectivo de Castilla y de Aragón. Así que bueno, con esto dejamos el tema. Os voy a mandar los ejercicios y si tenéis cualquier duda, pues por favor me la preguntáis como siempre, ¿vale? Venga, un saludo y hasta la semana que viene.